Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Es un verdadero placer, privilegio el estar nuevamente aquí en una de las últimas conferencias del año del ciclo Voces, iniciativa que comenzara por allá en el mes de marzo. Y ya hoy en día, finalizando este año, estamos más que orgullosos en poder ir cerrando este ciclo de manera oportuna, más que felices porque como lo hemos hablado en otras ocasiones, partió como una apuesta y finalmente se tradució en un tremendo proyecto al alero del proyecto Archivo de los Hornos. Así que nosotros no podemos dejar también de agradecer en esta oportunidad los patrocinios y las confianzas, por sobre todo, de los departamentos de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de los Lagos y del programa de Magíster en Ciencias Humanas, Mención Historia de la misma Casa de Estudios, y de forma particular a los profesores Claudio Merino y Cristian Tejeda, quienes nos han ayudado, digamos, con distintas eh, instancias para que este ciclo se pueda ir desarrollando de una manera oportuna. Como decía hace un rato, estamos avanzando a pasos agigantados para lo que resta de año y hoy estamos con una penúltima conferencia para ya, ¿cierto?, a fines de mes cerrar con una última presentación que va a estar a cargo de la profesora Elizabeth Lira, quien fue Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades en el año 2017. La presentación de hoy que nos convoca es la ponencia que se ha titulado Investigación audiovisual como aporte al desarrollo local. Y para ello es un verdadero honor presentar a nuestro invitado, el maestro en comunicación y miembro fundador del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del prestigioso Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, el más comúnmente conocido como Instituto Mora de la Ciudad de México. Contarles que nuestro invitado, el profesor Felipe Morales, es maestro en comunicación por el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y como decía, recientemente es integrante y socio fundador del Laboratorio Audiovisual de Investigación Social, LAIS, del Instituto Mora, desde el año 2002. En el marco de este espacio, nuestro invitado ha colaborado en diversos proyectos de investigación y divulgación del conocimiento social. Desde el año 2007 podemos decir que nuestro invitado, Felipe Morales, forma parte del programa académico impulsado por el laboratorio consistente en la impartición de cursos y talleres. Actualmente profesor de la licenciatura de Historia del Instituto Mora, donde imparte la materia de producción audiovisual. Nuestro invitado ha hecho investigación, guionismo y realización de varios documentales del propio Instituto Mora, siguiendo todas las etapas desde la preproducción hasta la postproducción y divulgación de estos mismos trabajos. Desde el año 2002, nuestro invitado ha publicado diversos artículos en libros y revistas especializadas, cuyo principal tema son las transformaciones urbanas del espacio analizadas a partir de las imágenes. Por lo cual, muy desde lo personal y como gestor de esta actividad, es un verdadero honor y placer que el profesor Felipe Morales nos acompañe desde la Ciudad de México, eh, lo cual también va logrando de una forma u otra uno de los principales motivos de este proyecto Archivo de Osorno, que es poder abrirnos como ciudad hacia otras latitudes y viceversa, aprender de otras experiencias, y así mismo nosotros también ir poder mostrándonos de una forma u otra a distintas partes del mundo. Así que, profesor Felipe Morales, muy bienvenido al ciclo Voces y de una forma ahora también de la ciudad de Osorno, aunque sea virtualmente, pero con los brazos totalmente abiertos a que nos pueda acompañar el día de hoy. Profesor, el espacio es suyo y muy bienvenido. Muchas gracias, Gastón. Agradezco la invitación, desde luego. Y bueno, un gusto estar aquí para compartir el conocimiento sobre lo que nosotros hemos desarrollado, ya como bien lo dices, a lo largo de ya más de 20 años, desde el Laboratorio Audiovisual de Investigación Social del Instituto Mora aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo empezaría diciendo que es muy importante el trabajo que están haciendo, sobre todo porque rescatar la historia local siempre es fundamental, ¿no? Una de las cosas que en muchas ocasiones nos dice la historiografía es que los estudios están siempre muy centralizados, ¿no? En las grandes proezas nacionales, en las grandes historias comunes o que deberían supuestamente ser comunes a toda la nación.
pero poco se habla, poco se dice en términos de lo local, ¿no? Y con lo local me refiero desde una región hasta una localidad, hasta una comunidad, hasta un municipio, hasta un barrio, ¿no? Entonces, siempre es importante ir a esos lugares a rescatar la memoria, porque de alguna manera son parte de la construcción de la historia también en lo general, ¿no? Entonces, uno de los retos que nosotros hemos enfrentado es que muchas veces hacer justamente esta historia, es decir, ir a buscar la historia local, no es tan fácil o digamos no se encuentra de una manera tan fácil acudiendo a los documentos tradicionales, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando hablamos de que la bibliografía, a veces los archivos documentales son escasos en términos de algunos de los temas que a nosotros nos interesan desarrollar, eh, nos percatamos esto evidentemente porque cuando buscamos hacer una historia un poquito más a nivel de terreno, nosotros le decimos, es decir, más de lo que sucede en nuestro alrededor inmediato, los documentos no abundan, ¿no? Entonces, es ahí justo cuando nosotros desde el laboratorio hemos fomentado bastante el trabajar con otro tipo de fuentes, por así decirlo, ¿no? Otro tipo de documentos que son las que nos van a permitir realmente acercarnos a las historias locales, ¿no? Yo empezaría diciéndoles, y en unos momentos quizá les comparta una presentación por ahí para que ustedes también vayan viendo algunas de las cosas que hemos hecho por acá, que todo proyecto de investigación siempre debe contemplar la localización de información, ¿no? Entonces, tradicionalmente, por ejemplo, en la vida universitaria, en la academia, nos llaman a ir hacia los archivos, ¿no? Pero los archivos a veces dicen poco sobre lo que nosotros estamos interesados, ¿no? Entonces, ahí en estos archivos podemos recurrir a muchísimos documentos, ¿no? Documentos como, eh, evidentemente, actas, evidentemente documentos notariales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una serie de cosas que han sido construidas a lo largo de la historia y que de alguna manera dan cuenta de cierta parte de la historia, ¿no? Pero muchas veces esos documentos no dan cuenta de otra parte de la historia que es fundamental, ¿no? Por ejemplo, la vida de las mujeres, la vida de los niños, qué sucede en torno a un espacio icónico, por ejemplo, de una comunidad, como puede ser, en mi caso, por ejemplo, yo he estudiado mucho las salas de cine, o sea, las salas de cine de los barrios, qué sucedía en ellas. A propósito de todo esto, muchas veces los documentos oficiales, por así decirlo, se quedan cortos, ¿no? Entonces, ¿a qué es a lo que podemos recurrir? Evidentemente, nosotros desde el laboratorio hemos trabajado por dos caminos, ¿no? Uno es el trabajo con las fuentes audiovisuales, es decir, fotografías, cine, eh, video, ujú, y por otro lado los testimonios orales, ¿no? Que es justamente de lo que les quiero comentar el día de hoy en esta charla, ¿no? O sea, la conjunción que se llega a dar, que existe y que nosotros vamos construyendo entre los documentos audiovisuales y los testimonios orales, ¿no? Que para la historia local, para la historia este, más cercana, digamos, más de comunidad, son fundamentales, ¿no? Entonces, empezaremos por señalar que evidentemente eh, las imágenes son de un valor incalculable para nuestra labor cotidiana, ¿sí? Las imágenes, y en este caso vamos a concretarnos a señalar, por ejemplo, la fotografía, sin dejar de lado lo demás, pero la fotografía, por ejemplo, es de un valor incalculable para este tipo de trabajos, ¿no? Evidentemente es una fuente recurrente en la historia del tiempo presente, es decir, nosotros podemos hacer trabajos con el apoyo de la fotografía de ciertos periodos de la historia, ¿no? O sea, no pensemos que vamos a hacer un trabajo del siglo XVI apoyándonos en fotografía, porque evidentemente eso no es viable, pero sí lo podemos hacer, por ejemplo, de las tres últimas décadas del siglo XX, ¿no? O sea, porque ahí tenemos imágenes que pueden apoyar y aportar algo para el trabajo de investigación.
un punto fundamental, y este es nuestro punto de partida, es señalar que las imágenes contienen información, ¿sí? O sea, las imágenes tienen muchos valores. Entre ellos podríamos mencionar el valor estético. Evidentemente, las imágenes pueden llegar a ser muy bellas, pueden llegar a ser muy atractivas en términos de lo estético, y lo han sido. Durante muchísimo tiempo, por ejemplo, desde la academia se les ha utilizado en muchos casos para ilustrar, ¿no? O sea, hay libros académicos que están realizados por X o Y persona, donde de repente valdría la pena, o ellos así lo consideran, meter fotografías, y las fotografías no son más que una ilustración de textos. Es decir, se ponen en los libros, pero sin tener o sin realmente valorar el contenido que está presente en ellas, ¿no? Entonces, ese valor estético llega a ser importante, pero evidentemente no es el que nosotros perseguimos. A nosotros las imágenes nos importan por lo que contienen en ellas, ¿no? Es decir, nosotros revaloramos el valor epistémico de las imágenes, ¿sí? La capacidad que tienen, ¿sí? Para que nosotros podamos conocer algo a propósito de su análisis, ¿no? O sea, a través del análisis de esas imágenes nosotros podemos conocer cosas, y eso es lo que verdaderamente importa en el trabajo que nosotros realizamos. Evidentemente, para poder conocer a través de ellas, tenemos que seguir todo un proceso. Este proceso pasa por muchas etapas, de las cuales ahorita vamos a platicar a detalle, ¿no? Que implican desde su búsqueda hasta su digitalización, que es ahora importante, y evidentemente ya su trabajo en conjunción con otro tipo de documentos, construirlas evidentemente como fuentes, y luego trabajarlas en conjunción con otro tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los aportes que también nos da la imagen? Evidentemente también a nosotros construir, por ejemplo, a la fotografía como fuente, estamos abriendo la posibilidad de ponerla en diálogo con los testimonios orales, ¿sí? O sea, no solamente nosotros como investigadores e investigadoras hacemos un análisis de la imagen y rescatamos de ella lo que nos importa para el proceso de investigación, de trabajo que estamos realizando, sino también las imágenes se pueden compartir con aquellas personas que nos estén dando un testimonio oral, ¿sí? Y esto evidentemente va a generar una nueva fuente, evidentemente, ¿no? Al conjuntar estos dos, por un lado la fotografía y por otro lado el testimonio, pues estamos potenciando en gran medida los resultados que podemos obtener, ¿no? Y otra de las cosas por las cuales la imagen llega a ser fundamental, o así lo hemos visto nosotros en nuestros proyectos de investigación, es porque evidentemente amplía nuestras posibilidades en términos de la divulgación también del conocimiento científico, ¿no? Social científico. Cuando nosotros incorporamos a las imágenes a nuestro proceso de trabajo, también estamos abriendo la posibilidad, por ejemplo, de que a futuro no solo se escriba un artículo, o se haga una tesis, o se publique un libro, sino que también se puede, por ejemplo, hacer un documental, hacer una exposición fotográfica, que pueden llegar a ser elementos importantes para la divulgación, sobre todo entre la comunidad, ¿no? Yo siempre he remarcado el hecho de que, como anécdota, yo hice una tesis de licenciatura. La tesis de licenciatura seguramente la han leído 20, 30 personas si he tenido suerte, pero junto con esa tesis hice un documental. Y el documental se ha proyectado en la Cineteca Nacional, se ha proyectado en otros lugares, y bueno, lo ha visto, sin temor a equivocarme, miles de personas, ¿no? Porque aparte ahora está en YouTube y también es accesible en todo momento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es posible gracias al trabajo previo de investigación también con fuentes audiovisuales. Entonces, evidentemente esto pasa por un método de trabajo que nosotros hemos desarrollado y que siempre hemos compartido, y que está basado y les voy a compartir aquí un poquito la pantalla para que ustedes se percaten a qué me refiero. Un método que tiene como espíritu algo que denominamos una ruta paralela. Una ruta paralela que me conlleva o nos lleva, perdón, a establecer que por un lado hay cosas que alguien más produjo, ajá,
que alguien más hizo en algún momento de la historia y que pueden ser de utilidad para el trabajo de investigación. Ajá. Y por otro lado, hay cosas que nosotros podemos crear para el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, en la parte de arriba que ustedes están viendo, dice localización de fuentes. Estamos hablando evidentemente del trabajo de archivo, ¿sí? Y por otro lado, en la parte de abajo estamos hablando de la creación de fuentes, que estamos hablando en este caso concreto del uso de herramientas audiovisuales para construir nuestras propias fuentes de investigación, ¿sí? Por medio de la cámara fotográfica, por la cámara de video, ¿sí? Porque una de las cosas que hacemos, y también se los voy a platicar, es que, por ejemplo, nuestras entrevistas, todas están videograbadas. Todas nuestras entrevistas están videograbadas porque consideramos que es fundamental no solamente tener el testimonio oral de las personas, sino también el registro audiovisual de las personas, porque después de todo son ellas quienes están dando o nos están hablando de una experiencia concreta sobre la cual nos interesa a nosotros conocer algo, ¿no? Entonces, siempre merece la pena trabajar con el testimonio oral, ¿no? En términos de la fotografía, por ejemplo, aquí tenemos un par de imágenes. En la primera, evidentemente, es una imagen de archivo y la otra, evidentemente, es una imagen realizada a partir de los intereses y de las preguntas de investigación propias, ¿no? Las dos nos están hablando de una sala de cine, en este caso. Yo trabajo la exhibición cinematográfica en la Ciudad de México y nos están dando testimonio de una sala de cine en dos momentos históricos diferentes, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir por un momento. La fuente audiovisual es fundamental para poder trabajar ciertas temáticas, ¿no? Desde lo local es insustituible, por así decirlo, ¿no? O sea, yo no concibo el hecho de hacer, por ejemplo, una historia de mi barrio sin recurrir, perdón, a las fuentes audiovisuales, ¿no? Así como también sería muy poco probable hacerla sin los testimonios orales, ¿no? Entonces, están como muy emparejados, están realmente van muy de la mano, pues, estos dos aspectos fundamentales. Ahora, una de las cosas que es importante señalar es que cuando nosotros incorporamos imágenes al proceso de investigación, debemos pensar en ellas desde el inicio del proyecto, ¿sí? Esto a veces no se hace así y conlleva muchos problemas si no lo contemplamos de tal manera. Eh, ¿Por qué la imagen debe de llegar desde el inicio de una investigación? Porque así como al principio nos dicen sobre tu tema de investigación, seguramente ya escribió alguien algo. Velo a buscar a la biblioteca esos libros que están sobre ese tema. A veces nos dicen, bueno, a ti te interesa un periodo específico de un hecho concreto, ve a la hemerografía, ve a buscar los periódicos de ese día o de esa época. Bueno, pero pocas veces se nos motiva para ir a buscar imágenes a los archivos fotográficos, por ejemplo, ¿no? Pocas veces se nos señala, oye, sobre tu tema de investigación, deberías de consultar tal archivo fotográfico porque seguramente hay cosas que pueden ser de utilidad. Pues nosotros justo lo que hacemos es ese proceso, ¿no? Sería como que a la inversa de lo que tradicionalmente te dicen. Nosotros siempre partimos de ve a ver qué hay en los archivos audiovisuales y nos referimos a archivos fotográficos, archivos cinematográficos, archivos de video, de televisión. Ajá, ve a ver qué hay sobre tu tema de investigación y construye a partir de eso. Nosotros, una de las cosas que siempre decimos es, sin dejar de considerar los documentos tradicionales, nosotros empezamos a darle prioridad a lo audiovisual para que nos vaya marcando el camino, ¿no? Eh, Llega desde el inicio de la investigación y con eso nos aseguramos de que no va a ser una ilustración, sino que realmente se va a trabajar en conjunción con lo que son las preguntas de investigación, las hipótesis que se van planteando, ¿no? Evidentemente, el proceso pasa por ir a los archivos, por ejemplo, ¿no? Y aquí hago un paréntesis para hablar sobre los típicos archivos que pueden encontrarse en la investigación. O sea, ¿cuáles son los tipos de archivo con los que nosotros hemos trabajado? Punto número uno, los archivos públicos. Los archivos públicos, por lo regular, son los archivos más grandes.
donde se encuentra el mayor contenido de, en este caso, por ejemplo, fotografías, ¿no? Donde por lo regular están sostenidos por una institución, ya sea nacional, ya sea regional, ya sea estatal, municipal, ¿sí? Todos esos pueden llegar a tener archivos y la preservación de lo que hay ahí depende de una institución, ¿no? Entonces son archivos públicos a los cuales por lo regular la gente acude y solicita lo que requiera de ellos, ¿no? Y pasa por un proceso, evidentemente, porque trabajar con archivos públicos a veces pareciera que es lo más fácil, pero puede llegar a ser muy complicado, porque se carecen de catálogos, no hay una documentación adecuada, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que existe en ellos, a veces hay problemas para preservarlos, a veces hay problemas para digitalizar las imágenes, porque evidentemente nadie se va a llevar una imagen a su casa. Entonces, si queremos trabajar con esas imágenes, pues tendríamos que preservarlas de alguna manera o más bien tener una copia de alguna manera y en tiempos actuales. Antes se hacían reprografías, es decir, se le tomaba una foto a la foto o del negativo se sacaba una copia, pero ahora en la actualidad, pues todo eso pasa por la digitalización, ¿no? Entonces, también a veces llega a haber problemas. Entonces, el trabajo con el archivo público llega a ser a veces un poco complicado. El segundo tipo de archivo que nos encontramos es el archivo privado. Los archivos privados, por lo regular, están sostenidos por fundaciones, por empresas, por, en general, instituciones del orden privado que por alguna razón tienen materiales audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, acá en México hay una empresa que es una constructora, la constructora más importante del país, Ingenieros Civiles Asociados se llama, y ellos preservan el archivo más importante de fotografía aérea de toda la nación. O sea, si alguien quiere tener una fotografía aérea, sobre todo desde los años 30 hasta los años prácticamente 80, 90, quienes tienen esas fotografías son ICA, en este caso, que es las siglas de esta empresa, ¿no? Entonces hay que ir con ellos, hay que ver cuáles son las condiciones para poder acceder a los materiales y cómo podemos tener también copias para investigación. Y este término hay que familiarizarnos con él. O sea, nosotros cuando vamos a los archivos, lo que requerimos son copias para investigación, es decir, imágenes a una calidad adecuada para poder hacer un análisis de ellas, ¿no? Ahorita, más adelante les voy a presentar un ejemplo al respecto. Y por otro lado, también tenemos los archivos personales, ¿no? O los archivos comunitarios, ¿no? Eh, que son archivos construidos, por ejemplo, los personales, pues evidentemente por las mismas familias, ¿no? O sea, este, son las familias las que hasta hace un poco tiempo, y ahora ya desafortunadamente con la cuestión digital es cada vez más complicado, pero hasta hace poco tiempo en todos los hogares teníamos álbumes familiares, ¿no? O sea, el álbum familiar es una fuente de información muy importante en ciertos momentos y para ciertas cosas, ¿no? O sea, no dejemos de lado el hecho de que también ahí en nuestras propias casas, en esos álbumes familiares, en esos álbumes fotográficos, vamos a tener información que puede llegar a ser de trascendencia para incluso la historia local, no solamente para la historia de la familia, sino también para la historia de la comunidad, la historia del barrio, si es el caso, ¿no? Entonces, esos tres tipos de archivos están siempre ahí, ¿no? O sea, nosotros tenemos siempre la posibilidad de consultar, de ir a buscar imágenes, de ir a buscar materiales en esos lugares. Y desde luego, todo implica un método, como ya también lo vamos señalando constantemente, ¿no? Pero bueno, no basta con encontrar las imágenes. También lo que tenemos que empezar a hacer es trabajar con las imágenes, ¿no? Entonces, les voy a compartir una pequeña lámina para nada más tener una punta respecto de lo que estamos ahorita por decir. Por un lado, hay que señalar que cualquier imagen nos puede generar preguntas de investigación. Es decir, nosotros podemos tener un proyecto donde nuestras preguntas de investigación son unas y a partir de encontrar imágenes, estas preguntas pueden llegar a ser
otras, pueden llegar a ser diferentes. Para eso, para que esto llegue a suceder, lo primero que nosotros tenemos que hacer es preguntarle a las imágenes. O sea, nosotros debemos cuestionar a las fotografías, debemos de cuestionar a los registros audiovisuales, fílmicos o de video que vayamos encontrando en el proceso de investigación. Hacer una pregunta específica que tiene que ver con por qué fue creado este documento, es decir, por qué hicieron esta fotografía, por qué hicieron este registro fílmico. Partir de ahí para después también nosotros decir, bueno, sea la razón por la que fuese que crearon este documento, ahora me interesa a propósito de lo que yo estoy haciendo dentro del proceso de trabajo, del proceso de investigación mismo, ¿no? Entonces, siempre nosotros pasamos en este análisis diciendo que en el momento en que nosotros empezamos a cuestionar a estos documentos audiovisuales, estos se empiezan a constituir como fuente de investigación. Es decir, hay un tránsito entre el documento y la fuente. El documento no es, por ejemplo, más que la impresión de plata sobre gelatina, si fuera el caso. Ajá. Y la fuente es cuando yo le empiezo a hacer preguntas a esa imagen contenida en ese soporte físico. Cuando yo empiezo a preguntarme, ¿por qué está esto ahí? ¿Qué es lo que me quiere, qué es lo que yo puedo analizar de esto que estoy encontrando en esta imagen? Empiezo a preguntarme, ¿por qué tomaron esta fotografía? En ese momento es que eso se empieza a construir ya como una fuente de investigación. Miren, por ejemplo, yo les presento esta imagen, ¿no? En esta imagen se puede apreciar una sala de cine, ¿sí? En la Ciudad de México. Evidentemente ustedes ahorita están viendo una presentación PowerPoint y evidentemente yo no me puedo acercar tanto para el análisis, pero ahí tengo muchísimos datos, ¿sí? Esto para ustedes, por ejemplo, ahorita es un documento fotográfico, ¿sí? ¿Cuándo la empezarían a construir como fuente? Cuando se empiezan a cuestionar, por ejemplo, ¿dónde está? Ay, perdón, cambié de imagen, regreso a la que tenía anteriormente. ¿Dónde estuvo esta sala de cine, por ejemplo? ¿No? Porque ya no existe, evidentemente, ¿no? Entonces empezamos a cuestionar la imagen. ¿Dónde está esa sala de cine? Porque ahí dice Cine Progreso, evidentemente, ¿no? Eh, empezamos a cuestionarnos cuándo fue hecha esta imagen, ¿no? Y tenemos ahí elementos presentes en la misma fotografía que nos van permitiendo establecer coordenadas básicas, ¿no? Espacio y tiempo, es decir, nosotros con lo que tenemos ahí podemos empezar a establecer cuándo fue hecha esa imagen, probablemente, dónde fue hecha esa imagen, ¿sí? Todo a pesar de que ya nada de lo que está ahí evidentemente persista, ¿no? Entonces, ese es justamente el trabajo que empezamos a hacer cuando empezamos a cuestionar a las imágenes. Empezamos a tratar de averiguar datos, ¿sí? Nosotros decimos que establecimos índices. Un índice es, por ejemplo, el letrero del nombre de la sala de cine, ¿no? Ese índice me permite después profundizar, ir a buscar en otro tipo de documentos o en otro tipo de imágenes información que puede ser relevante para que yo conozca a través de esa imagen, ¿no? Entonces, el cuestionamiento a las imágenes es fundamental, porque sin ese cuestionamiento, evidentemente no tendríamos nada que hacer. Estaríamos una vez más, nada más llegando al tema de la ilustración, ¿no? O sea, cuando no cuestionamos a las imágenes, cuando solo las valoramos por lo bellas que pueden llegar a ser, estamos evidentemente cayendo en la trampa de la ilustración, así le decimos, ¿no? Entonces, para analizar las imágenes puede haber muchísimas formas de hacer ese análisis. En este caso, yo también les recomendaría, por ejemplo, eh, que hicieran una revisión bibliográfica al final de la charla y después como material complementario les puedo dejar por aquí una bibliografía básica y también evidentemente les invitaré a que conozcan una publicación que hemos hecho aquí en el laboratorio que quizá ustedes ya están familiarizados con ellas, que es Tejedores de Imágenes, que Tejedores de Imágenes es un libro que hicimos ya hace unos cuantos años y que evidentemente nos da o da pistas sobre cómo hacemos el análisis, por ejemplo, de la fotografía, ¿no? Ahí se puede develar el método que nosotros utilizamos para
el trabajo de análisis de las imágenes. Bien, entonces la ruta pasa por punto número 1, ya dijimos, encontrar a las imágenes. Ahora, encontrar a las imágenes no es algo sencillo tampoco. O sea, cuando nosotros, si en un mundo ideal, por así decirlo, ustedes podrían tener un archivo perfectamente ordenado, es decir, que tuviera catálogos muy bien sistematizados, que cuando ustedes llegaran ahí, encontraran todo lo que ustedes están pensando que debería de haber ahí, que no hubiera ningún problema en el momento de estar buscando sus temas de investigación, pero esto, al menos acá en nuestro país, no es tan común, no es tan común. Lo que llega a suceder, evidentemente, es que uno se acerca a los archivos y hay muy poco, muy poco. Si yo les dijera que en la búsqueda, nada más a manera de ejemplo, en 4 archivos públicos de aquí de la ciudad, yendo a preguntar sobre imágenes de salas de cine en la ciudad, me dio como resultado aproximadamente unas 70 imágenes, 60 imágenes, 70 imágenes. Estoy hablando de 4 archivos públicos, ajá, y ya, o sea, buscando así en sus catálogos o incluso con referencias que ellos mismos me ayudaban a encontrar las imágenes, llegué solamente a ese resultado. Utilizando una estrategia de búsqueda tangencial, es decir, no buscar exactamente por lo que yo estoy diciendo, sino por cosas que pueden llegar a ser, este, pues, referenciales a mi tema, se encontraron más de 500 imágenes, ¿no? O sea, la verdad es que si yo, por ejemplo, pregunto cuántas imágenes de cine hay en un archivo, me pudieron haber dicho, pues, 10, 15, ¿no? Pero si yo pregunto en lugar de buscar directamente las salas de cine, pregunto por imágenes de la calle, por ejemplo, donde estaba la sala de cine, imágenes de comercios que estaban cerca de la sala de cine, pues ahí van apareciendo, aunque no se espere que estén ahí presentes, ¿no? Entonces, la idea es generar estrategias de búsqueda, porque las estrategias de búsqueda siempre nos van a dar mucho, muy buenos resultados, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Lo primero es, evidentemente, la búsqueda. El segundo paso es esta especie de negociación que uno empieza a hacer con los archivos, ¿no? O sea, porque obtener copias de una imagen puede llegar a ser una cuestión compleja, ¿no? Porque no hay equipos para digitalizar, por ejemplo, porque no hay eh, una capacitación adecuada para que alguien nos otorgue una digitalización en alta resolución y a veces no se encuentra o no se alcanza a entender el hecho de que nosotros para investigación necesitamos imágenes de alta resolución. Yo voy a, nada más para, a manera de ejemplo y muy rápido, voy a presentarles un par de imágenes, nada más para que establezcamos claramente de qué estoy hablando cuando decimos que se requiere por parte del archivo fotográfico o por parte de quien nos esté proporcionando las imágenes, que nos otorguen imágenes de alta resolución porque de lo contrario estamos limitando nuestras posibilidades de conocer a través de estos documentos, ¿no? De construir nuestros propios documentos como fuentes. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a presentar, voy a compartirles, denme un segundo. Eh, denme un segundo, a a ver si esto funciona. Bien, si por ejemplo yo quisiera, no nos dejen de ver que me abra porque estaba teniendo un problemita aquí técnico, pero ya como referencia, si por ejemplo yo les pido que me den una copia, voy a compartir la pantalla, de una imagen a cierta resolución, espero que esté, bueno, ahí se está viendo, ¿cierto? Una fotografía. Yo tengo aquí, por ejemplo, una fotografía
de la Casa de Moneda de la Ciudad de México, que una fotografía hecha en un espacio y tiempo, el espacio ya se los he comentado, el tiempo es indeterminado en este momento. Si ustedes van a un archivo y encuentran una copia en baja resolución, cuando hagan un acercamiento a tratar de ver detalles de lo que está en esta parte de la fotografía, ustedes, si se dan cuenta, lo que alcanzan a apreciar son píxeles, ¿cierto? Entonces, esto evidentemente voy a dejar de compartir. Para efectos de la investigación, de poco me va a servir. De poco me va a servir porque yo no estoy llegando al detalle de lo que estoy ahí viendo, ¿no? O sea, a mí no me está sirviendo de mucho el hecho de que tenga una fotografía en baja resolución si no me puedo acercar ahí y si no puedo ver los detalles de esa imagen. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una fotografía digitalizada a una resolución mucho mayor, ¿sí? Las cosas pueden llegar a ser diferentes. Y voy a compartir la pantalla para, en este caso, presentarles la misma imagen a una resolución muchísimo mayor. O sea, si ustedes se dan cuenta, a la hora de que nosotros nos acercamos hasta este punto, una copia de alta resolución me deja ver detalles. Y justo lo que queremos ver cuando trabajamos con imágenes son los detalles, ¿no? Entonces, esto que podría ser como de poca importancia, en realidad es fundamental, ¿no? Es fundamental. Dejo de compartir la pantalla porque, bueno, solamente así podemos aprovechar al máximo lo que tenemos frente de nosotros, ¿no? Que son las imágenes con las que estamos trabajando. Entonces, y una vez que está hecho este proceso, es decir, que nosotros ya buscamos la imagen, ya tuvimos una copia adecuada, lo que sigue es documentarla, es decir, investigar la mayor cantidad de información que tengamos respecto de esta fotografía, ¿no? Y, y este proceso puede llegar a ser fundamental para lo que nosotros estamos pensando. O sea, si no documentamos, nos estamos cerrando la posibilidad de investigar, ¿sí? O sea, la documentación es la puerta de acceso a el proceso de investigación. Y a propósito de la documentación, nosotros tenemos en línea un sitio llamado Huellas de Luz, que también les voy a poner la referencia para que después lo conozcan, donde ustedes fácilmente van a poder visualizar cuáles son ¿cómo se llama? la, las, los campos que nosotros hemos desarrollado como parte de nuestra ficha de documentación en términos de, el desarrollo de nuestros proyectos de investigación. Entonces, Huellas de Luz es un sitio, aquí les voy a nada más presentar la portada para que después ustedes también lo conozcan y profundicen en él. En Huellas de Luz ustedes encontrarán diversas fototecas digitales que les van a permitir encontrar varios aspectos. Ya ustedes después, ahorita no hay tiempo evidentemente, pero estas son fichas de documentación ya desarrolladas a propósito de fotografías, en este caso de 5 fototecas específicas. Después también les comparto la dirección para que ustedes las exploren a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué es documentar? Es buscar toda la información adecuada o más bien relativa a esa pieza, a esa unidad, nosotros le denominamos unidad documental, para poder aprovecharla en términos de la investigación, ¿sí? O sea, nosotros hacemos nuestro propio análisis de todas nuestras unidades y después, gracias a este análisis hecho, nosotros podemos pasar a una siguiente etapa que es la de análisis, ¿no? Entonces sí, ya podemos hacerle estos cuestionamientos que de principio le hicimos a la imagen, los podemos profundizar, ¿no? O sea, es decir, si yo, por ejemplo, quiero trabajar el tema de la exhibición cinematográfica en la Ciudad de México durante el siglo XX, pues no trabajaría yo evidentemente con una sola fotografía, ¿no? O sea, yo estaríamos trabajando con más de una imagen y entonces eso ya evidentemente nos llevaría a establecer patrones, nos llevaría a establecer cosas en común que pudieron haber existido en ciertos periodos. Por ejemplo, para esta primera etapa de investigación sobre las salas de cine,
pues fueron varias las imágenes que se fueron encontrando y se fueron estableciendo cosas que tenían en común, por ejemplo, esta sala del cine Cervantes de los años 20 con esta otra sala que es el Manuel Briceño, perdón, el cine América, el cine Cervantes, es decir, no se trabaja con una sola fotografía, sino en realidad se van conjuntando grupos documentales, así es como nosotros los denominamos, que son los que nos van a ir permitiendo pues conocer en términos profundos el tema de investigación. Y también, por otro lado, se van haciendo fotografías que derivan del proyecto, ¿no? En esta ruta paralela que ya les había mencionado hace rato, ¿no? Estas, por ejemplo, son fotografías hechas a propósito del proyecto de las salas de cine y el estado actual que guardan, ¿no? O sea, todos estos fueron cines y en la actualidad son, ya algunos están en pleno abandono o son edificios que se han utilizado para otros fines, ¿sí? Bien, estamos en una etapa avanzada y para concluir la charla, que más o menos estamos por el tiempo acordado, les voy a compartir qué podemos hacer con estas imágenes. Y aquí es donde vamos a ir al encuentro con, después de analizar, después de investigar con ellas, vamos a otra etapa que es el encuentro con el testimonio oral. O sea, imágenes y testimonio oral siempre eh, nosotros decimos van muy de la mano, ¿no? O sea, es decir, una cosa es que nosotros como investigadores vayamos y consigamos imágenes donde quiera que sea, o nosotros como investigadores produzcamos imágenes. Y otra cosa diferente es que después de nuestro análisis personal llevemos a las imágenes a ser trabajadas, analizadas, con quien nos puede dar un testimonio oral a propósito de eso, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros de el conjunto de imágenes que llegamos a reunir para nuestro proyecto de investigación, siempre hacemos una selección que es la que le podemos llegar a mostrar a ciertos entrevistados, ¿sí? Ustedes seguramente en las charlas que han tenido anteriormente o en el mismo desarrollo del proyecto que están teniendo, pues han hablado bastante de la historia oral, ¿no? Han hablado bastante de cómo encontrar entrevistados, de cuál es el trabajo que se debe de realizar con los entrevistados, de los métodos para hacer entrevistas, del método de la historia oral, de las etapas de trabajo de la historia oral. Nosotros siempre a a las etapas de trabajo con la historia oral le agregamos eh, la parte de la entrevista con imágenes, es decir, el hacer entrevista llevando todos los documentos audiovisuales que hemos encontrado en el proceso de investigación. Entonces, también por eso es que las imágenes no pueden llegar tarde a la investigación, porque como parte del desarrollo del trabajo, pues ya tenemos imágenes, ya analizamos imágenes, ya podemos preguntar junto con las imágenes, es decir, llevando las imágenes a el proceso de entrevista, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unas fotografías que he puesto para esta presentación donde lo que vemos son justo este proceso de trabajo. O sea, ahí tenemos a una serie de entrevistados, ¿sí? Mirando una serie de fotografías, ¿sí? Y dando un testimonio a propósito de esas fotografías. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? ¿Qué es lo que sucede siempre que eh, llevamos imágenes a el trabajo con los entrevistados? Lo que sucede es que esas entrevistas cobran una nueva vida, por así decirlo, ¿no? O sea, ante una imagen, las personas siempre generan o recuerdos o preguntas, ¿sí? Inquietudes, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos seleccionar bien las imágenes y trabajamos previamente con ellas, podemos sacarle mucho provecho a este proceso, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que, no se trata de, a ver, ya encontré muchas imágenes y ahora voy con mi entrevistado, se las enseño y a ver qué me dice. En realidad, eso puede tener cierto resultado, pero no es lo real, ¿no? De lo que estamos hablando es de que nosotros hemos analizado previamente esas imágenes, después de analizarlas, las estamos seleccionando cuáles son las que vamos a poner en juego con nuestro entrevistado y esto va a depender de entrevistas previas, es decir, normalmente hacemos entrevistas cara a cara sin imágenes previo a llevar las fotografías. Y en esas entrevistas previas es que nosotros podemos darnos cuenta de
¿qué es eso que le podemos preguntar cuando llevemos las fotografías? Entonces, seleccionamos las imágenes que les vamos a mostrar, porque, por ejemplo, para el trabajo que les conté de los cines, que tengo más de 500 imágenes, no le puedo llevar 500 imágenes a un entrevistado, evidentemente. Hay que hacer siempre una selección y no solamente una selección, sino preparar guías temáticas. Es decir, de este conjunto de imágenes, a mí me interesaría que me hablaran tal o cual cosa estas personas. Entonces, ya tenemos unas guías temáticas para que sea lo más provechoso posible este proceso, ¿no? Entonces, preparar esas guías temáticas puede llegar a ser importante, ¿no? Hacer el proceso de entrevistar y si se alcanzan a percatar, nosotros videograbamos estos procesos, ¿sí? Porque es fundamental tener el vínculo visual y oral, ¿sí? Entonces, siempre videograbamos, utilizamos un emplazamiento como esta fotografía es muy viejita, esta entrevista con fotografías fue hecha hace cerca de 20 años. Si se dan cuenta, la cámara está apuntando a la imagen, ¿no? Y el testimonio oral sí está siendo registrado directamente en la cámara de video, en este caso. Entonces, mientras esta persona está haciendo su análisis, nosotros estamos grabando lo que se está diciendo, ¿no? Este sería el emplazamiento, por así decirlo, de cuando nosotros estamos en el proceso de que el entrevistado esté analizando las fotografías. Entonces, claramente él nos puede estar hablando de lo que le interesa o lo que alcanza a ver en esas imágenes que nosotros hemos traído. Y a propósito de eso, nos puede dar testimonios, la verdad, muy enriquecedores, ¿no? Entonces, eh, siempre vamos a encontrar nuevas respuestas, siempre, porque nuestro análisis personal desde la investigación siempre tiene un límite. Cuando le llevan esa fotografía a alguien más, como estará en contacto con una experiencia personal, pues esto siempre va a estar o nos va a dar un nuevo resultado, ¿no? Recordemos que el testimonio oral siempre está ligado a la experiencia personal y el testimonio oral, cuando ven fotografías, muchísimo más, ¿no? Y las imágenes siempre son un apoyo importante para que las personas hablen a propósito de lo que están interesados o de lo que nosotros estamos interesados en encontrar con esos testimonios, ¿no? Entonces, pues este es como el encuentro entre esos dos caminos, ¿no? Sí es importante señalarlo. Todo deviene en un método de trabajo. Si esto no pasa por las etapas de planificación, desarrollo y después análisis y aprovechamiento, pues los resultados pueden llegar a ser muy limitados. Pero si tenemos una estrategia adecuada, pues esto puede dar resultados verdaderamente importantes, ¿no? O sea, nosotros a lo largo de tantos años que hemos tenido haciendo investigación con fuentes audiovisuales, pues hemos tenido como resultado, no solamente personal, sino de compañeros de aquí del laboratorio, evidentemente las tesis de licenciatura, de grados, de posgrados también. Hemos escrito muchísimos artículos, dado muchísimas ponencias, y también una de las cosas que hemos hecho nosotros es divulgación, ¿no? O sea, mucha divulgación. Y como ya les comentaba al inicio, la divulgación siempre se ve favorecida en gran medida por el uso o más bien por el trabajo con las fuentes audiovisuales, ¿no? Cuando nosotros pensamos en que podemos hacer un documental, ¿sí? Si nosotros no hiciéramos investigación, por ejemplo, con las fuentes audiovisuales, después hacer un documental podría llegar a ser muy complicado, porque ¿de dónde sacas todo eso que se va a ver en el documental, toda la imagen? En muchos casos, los documentales están llenos de ilustraciones, es decir, imágenes que poco tienen que ver con lo que se está diciendo. Se ponen ahí como una estampa nada más como para cubrir el tiempo en pantalla. Pero cuando se hace la investigación con fuentes audiovisuales, realmente las imágenes forman parte activa del proceso de producción mismo y de postproducción, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado en el trabajo final, ¿no? Acá hemos hecho 17 documentales sobre diferentes temáticas y en todos ellos siempre la imagen ha tenido un papel importante, sobre todo en los que se hicieron a partir de que se constituyó el laboratorio audiovisual, la imagen siempre tuvo un papel importante como parte activa del proceso de investigación y también en este caso de divulgación. Y no solamente hemos hecho documentales, también hemos hecho exposiciones. Ahora, recientemente, de unos años para acá, también nos hemos abocado a hacer
sitios en internet, sitios web como el de Huellas de Luz que les había presentado, y tenemos algunos otros que también ahí dan cuenta. Bien, no sé, hasta aquí la exposición en términos generales. Esta es una charla introductoria, digamos, pero también que pretende despertar inquietudes en ustedes para que se acerquen muchísimo más a esta temática. Está la invitación abierta a que conozcan todo el trabajo que hemos desarrollado. En nuestra página web está ahí perfectamente establecido todos nuestros materiales, todo lo que hemos trabajado y publicado. Entonces, si les interesa, pues ahí la pueden consultar. Les voy a dejar también por ahí para que lo pongan quizá en los comentarios de estos materiales, pues las páginas web que podrían acceder y que podrían complementar muy bien esta charla. Totalmente, profesor Felipe Morales. Muy agradecido por su posición, muy clarificadora, muy elocuente, sin duda alguna. Dio en un lenguaje muy fácil algo muy complejo a la vez. Así que le agradezco mucho la exposición y enfatizar que para nosotros como proyecto Arquitectura Osorno también la fotografía especialmente va a tomar un lugar central y es en el sentido que también el profesor Morales lo iba exponiendo. Ya, nosotros también, ¿cierto? Nos colocamos quizás también bajo el postulado de Elizabeth Jeffries cuando dice que la fotografía es una fuente, ¿cierto?, para cuestionar los trabajos de memoria. Y de ahí, ¿cierto?, también nos abogamos a la subjetividad también, justamente. Y obviamente que estamos abiertos a consensuar que las fotografías también están sujetas a cuestionamientos, dobles lecturas, lecturas entre líneas, como diría por ahí Peter Brook, en cuanto a la fuente escrita, pero de igual forma se puede extrapolar a las fuentes audiovisuales. Y el profesor Morales lo dijo muy claro durante su exposición. Así que yo, más que preguntas, cuestionamientos, me quedo también con la impronta de seguir trabajando en esta línea, entendiendo que las fuentes audiovisuales son un tremendo recurso para lo que es la investigación social y por sobre todo el desarrollo local, eh, porque son fuentes de un valor inigualable. Y nosotros también como emergente proyecto apuntamos, digamos, a fortalecer otras fuentes justamente, un poco sobrellevar la fuente tradicional y un poco hincar el diente, como se dice acá en Chile, como a otras fuentes, a otros tipos de régimen. Así que desde ya, profesor Morales, muy agradecido por su posición, demasiado feliz en personal por haber logrado este encuentro en una distancia no menor, tratando del México DF, de hecho. Eh, es importante porque para nosotros el laboratorio y el Instituto Mora como tal son referentes en la materia. Así que ya muchas gracias también a la profesora Lourdes Roca también, porque hemos tomado contacto durante mucho tiempo. Y agradecido, profesor, muchas gracias. Todos pueden revisitar esta entrevista por el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos, donde vamos a encargarnos que en la descripción del video se puedan anclar las páginas que el profesor Morales hacía alusión. Así que, profesor, a la distancia le dejo mis más cordiales saludos, un fuerte abrazo desde el sur de Chile y lo importante es que sigamos en contacto y sigamos tejiendo redes y compartiendo experiencias. Profesor, Mm, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y un abrazo gigante para usted. Gracias, Gastón, por la invitación y a la orden, siempre para que la colaboración siga. Profesor, Gracias. muchas gracias.